bienvenidos a esta reunión que vamos a tener como cada semana, que estamos convocados a reunirnos, estamos convocados por el Señor a estar juntos, a reunirnos y a alabarle y bendecirle. Y también a darle gracias por lo que cada día el Señor hace con nosotros. Así que en estos momentos, hermanos, vamos a hacer una oración a Dios. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos poder estar juntos, en un mismo espíritu, Señor. Y aunque nos separan barreras físicas, podemos sentir que estás, Señor, con nosotros en cada momento. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que nos das, Señor, y por sentirnos bendecidos por ti. Gracias, Señor, por cada persona que escuchará en este día tu palabra. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quisiera, hermanos, leeros una reflexión. Desde luego, esta reflexión hace 40 días que la escribí, puesto que la escribí precisamente justo a los 2 días del confinamiento. Y la verdad es que leyendo una porción de la palabra de Dios, unos versículos que está en Isaías 24, del 4 al 6, que dice así: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y mirando este versículo, reflexionando, pensando sobre todo lo que nos está aconteciendo, lo que nos estaba aconteciendo, porque realmente a todos nos ha cogido todo esto de sorpresa, ¿verdad? De sopetón. Pues en ese momento estaba sintiendo tantas cosas que me puse a escribir. Y os lo voy a leer, porque la verdad es que yo sentí escribirlo así y también compartirlo con todos vosotros. Y dice así: hoy, por primera vez en mi vida, me he levantado con la sensación de que el mundo se ha parado. Pero no es solo una sensación mía, es que el mundo se ha parado en seco. Un frenazo que nos ha producido un latigazo en las cervicales de nuestra columna vertebral, tan bien estructurada, tan fuerte, tan segura, tan bien armada. Pero esta columna se ha olvidado de que los accidentes existen, que los imprevistos nos dan bofetadas y hacen tambalear esas vértebras tan bien estructuradas. Un parón en seco, una gran frenada. Pocos son los que se escapan de esto, pero al mismo tiempo miro y reflexiono sobre la naturaleza. Ella no ha parado. Los pájaros cantan felices, las aves revolotean y bailan el baile de la esperanza, el baile de la mañana. Me pregunto qué pensarán al no ver a los humanos corriendo de acá para allá con sus frenéticas vidas, contaminándolo todo a su paso. La naturaleza no ha parado. Llegó la primavera. Las flores están brotando, desplegando el más maravilloso y amplio colorido que jamás ha visto el ser humano. Fuera humos, fuera atascos, fuera ruidos ensordecedores que no nos dejaban escuchar esos cantos y no nos dejaban ver el color de sus encantos. La primera primavera de mi vida que veo resurgir desde mi claustro. Nada es igual, todo ha cambiado. Y espero que también el ser humano, que miremos hacia atrás y nos demos cuenta de lo tan acelerados que íbamos caminando. Paraos en los caminos, dice la palabra de Dios. Si no paramos, algo nos está frenando. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Que Dios les bendiga, hermanos. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste,
todas mis heridas. Y a este mundo es la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo es la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, y te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Y ahora, hermanos, vamos a dar paso a una canción y después de la canción unos hermanos van a estar dando su testimonio también. Que Dios les bendiga. Hola a todos, quisiera en este tiempo animaros a seguir buscando de Dios, animaros a seguir poniendo nuestros ojos al autor y consumador de nuestra fe, a seguir esperanzándonos en el Señor, a no abandonar en este tiempo que tenemos menos cosas que hacer, no podemos salir a la calle, poder aprovechar el tiempo con el Señor, poder estudiar la palabra, poder tener tiempos de oración, de intercesión, para así hallar el oportuno socorro, para así tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para gozarnos y regocijarnos en medio de toda esta situación, llenándonos de la presencia de Dios, llenándonos del Espíritu Santo mismo, para así ser también mensajeros de paz, mensajeros del Evangelio. Os animo a aprovechar este tiempo, a buscar del Señor mientras Él pueda ser hallado. Así que un beso enorme, esperemos que en este tiempo todos podamos crecer en el Señor, todos podamos seguir aferrándonos a la fe que hay en Él, a la esperanza que tenemos en Él, para gloriarnos y regocijarnos en Cristo Jesús. Un beso,
Y espero veros pronto. Iglesia, mi nombre es Angélica o Angie para los que ya me conocen. Antes que nada, enviaros un saludo y deciros que tanto mi familia como yo nos encontramos muy bien de salud, gracias a Dios. Y que en general, más que sobrevivir a la pandemia, sobrevivimos a la convivencia. Quería compartir con ustedes una reflexión, algo en lo que he estado meditando últimamente, y se trata sobre la bondad de Dios y la vulnerabilidad del ser humano. Si algo me ha recordado estos acontecimientos es lo vulnerables que somos, y si algo me ha llevado a aferrarme es a la bondad de Dios. Y como en esa bondad, ¿no?, Dios decide revelarse a seres vulnerables como nosotros, y también decide mantener una relación cercana e íntima con los suyos. En esa bondad de Dios precisamente también, que no se mueve por las circunstancias, sino que Dios sigue siendo el mismo y Él sigue obrando en cada una de nuestras vidas, a nivel individual, a nivel de familia y también a nivel de iglesia. Y he querido recordar sobre la bondad de Dios precisamente por eso, porque aunque las circunstancias, como he dicho, son críticas y son muy duras para muchos, porque nos ha afectado a todos a nivel mundial, creo que la única manera para nosotros para permanecer, para fortalecernos y también para seguir adelante es en base a nuestra fe, en base a lo que creemos que quién es Dios, y también en base a esa bondad. No olvidemos que Dios es bueno, no olvidemos que Él no ha cambiado, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta para todos, y sobre todo, ¿no?, que sigamos permaneciendo también unidos como hasta ahora. Quería compartir por último un pasaje que está en el Salmo 27, el versículo 13, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así que nada, con ese pasaje animaros a que sigamos confiados y que creamos realmente que veremos la bondad de Dios a pesar de estas circunstancias. Un besito y un saludo a todos. Bendiciones. Hola a todos, nuestra querida iglesia en Sevilla, pues nada, está la familia Pardo, como podéis ver ya se hemos multiplicado. Les presento al nuevo miembro de la familia, se llama Andrés Josué Pardo Prieto, que es nuestro osito pardo, y bueno, aquí Santiago, que ya, a ver, ¿cuántos años tienes, hijo? 5 años, aquí está nuestro Santiago, y bueno, queríamos hacer este video para enviarles un saludo inmenso, para decirles que los queremos muchísimo, que los recordamos mucho, que nuestros recuerdos son con mucho aprecio y con amor del Señor, que todos los días cuando estoy arreglando las cosas y por ejemplo tenía los muñecos, me acuerdo que este muñeco viene de allá, este también viene de allí, este también lo han hecho allí, y muchísimas cosas, y son pequeños detalles y me acuerdo muchísimo de vosotros. Así que nada, os bendigo mucho, que Dios os guarde, y que bueno, en esta arca y en medio de la tormenta que pueda haber en ciertas circunstancias de nuestras vidas, pues recordar que el Señor está ahí, ¿no? El Señor nos da la paz en medio de la tormenta. Así que espero que nos podamos ver en algún momento nuevamente aquí, en el cielo también, pero antes aquí. Y bueno, un beso gigante para todos, ¿vale? Se arca Noé, ¿no? Hemos tardado 2 días preparando esto para hacer el vídeo para mandarlos, ¿vale? Por amor a vosotros. No es broma, es broma. Ha habido un evento por Zoom con la iglesia sobre el Arca de Noé para los peques, entonces aprovechamos el disfraz para saludaros. Sí, lo que decía Sandra, siempre los mantenemos dentro de nuestro corazón. Fue una experiencia muy especial estar allí con ustedes y siempre lo recordamos con cariño. Esperamos que yo los esté bendiciendo como siempre. Y mucho ánimo en estos tiempos. Y les bendecimos mucho. Los queremos, los apreciamos y que Dios los bendiga para siempre. Amén. Adiós. Mandar vuestros dedos, por favor. Vengan todos, adoremos con gran alegría a
Tu amor es
Jesucristo reina aquí, Jesucristo reina aquí, Jesucristo reina aquí. Si tú estás, Él es el que bajo y lo verá. Las puertas de los cielos se abrirán. Ahora el milagro ocurrirá. Si tú estás, pueblos y naciones cambiarán. Si las saciarás con tu verdad, la oscuridad por siempre cesará. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a hacer una oración también por las ofrendas, por los niños y por la palabra, por la predicación. Padre eterno, te damos muchas gracias una vez más por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, Señor. Te damos gracias también por nuestros niños, Padre Santo, para que tú los bendigas, les ayudes en este tiempo de confinamiento, Señor, les ayudes a estar tranquilos. Dale la paz que solamente tú puedes dar, Señor. Ayuda también a sus padres. Dios, en estos momentos te ponemos también esas ofrendas, esos donativos, que hay personas que están dando siempre, Señor, que son fieles en todo esto, Padre. Te pedimos que tú las bendigas, que tú les ayudes también, Padre Santo, a que ellos también puedan ser bendecidos a través de todo el esfuerzo que ellos hacen. Y Dios, también te ponemos en tus manos la predicación. Señor, háblanos a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, es el momento de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, porque todos somos conscientes de la situación por la que pasamos nosotros, nuestro país, el mundo entero, con resultados luctuosos para muchos, situaciones muy graves de enfermedad, de pasar por momentos terribles. Muchos de los que han estado ahí han salido adelante, y entre ellos muchos de nuestros hermanos que lo han vivido. Entonces la pregunta es evidente. ¿Acaso necesitas un milagro? ¿Necesitas que Dios intervenga en tu vida de una manera especial? A lo largo de nuestra vida muchas veces necesitamos que el Señor haga algo concreto, porque las circunstancias por las que atravesamos se nos vuelven contrarias, parece que no hay salida, lo vemos todo muy complicado. No tenemos nosotros la capacidad de resolver el problema, ni vemos que nadie pueda ayudarnos, y solo un milagro puede hacerlo. Un milagro, es decir, una intervención poderosa de alguna fuerza ajena a nosotros. Y los cristianos que hemos experimentado un encuentro con Dios, creemos en un Dios vivo, un Dios poderoso, proclamamos que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, y como Él hacía milagros cuando Él andaba por esta tierra, sabemos que todavía hoy los puede hacer. Para nosotros que creemos en Cristo, Él es nuestra fuente poderosa. Pero aún sabiendo que Dios hace milagros, es muy importante saber cómo hace Dios los milagros, por qué los hace, cuándo los hace, y si nosotros podemos optar a que Dios haga un milagro en nuestra vida. Y es importante conocer lo que las Escrituras enseñan acerca de esto, para que no acabemos
viviendo un profundo desengaño, porque las cosas no han sucedido como nosotros pensábamos que tenían que suceder, que el milagro tenía que ser como nosotros pensamos que es un milagro, y ese desengaño puede frustrarnos en nuestra fe y hacer que esa fe nuestra se tambalee. La Biblia nos habla de muchos milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y son notables en el Antiguo Testamento los realizados por Elías, por Eliseo. Y Jesús también los hizo. Es un gran hacedor de milagros y los evangelios que hablan de él, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas, incluso Juan, hablan de milagros que suelen llamar señales, porque esas señales tenían un objetivo concreto y es demostrar que ese Jesús de Nazaret, que los fariseos y las autoridades religiosas no entendían e incluso perseguían y lo hicieron hasta hacerlo morir, pues no entendían esas cosas. Y esas señales corroboraban y demostraban que él era el Mesías, el enviado por Dios, el que los profetas habían prometido. Los milagros básicamente pueden ser de dos tipos. Unos milagros son intervenciones poderosas de Dios que cambian el curso, que cambian una realidad por otra sobrenatural. Por ejemplo, un ciego que no ve y con un milagro ve, o un cojo paralítico que no puede andar y mediante un milagro camina. Pero hay otra serie de milagros que también nos vienen bien y en los cuales Dios actúa muchas veces, y es sencillamente que por medio, es decir, que Dios interviene en la naturaleza o en el transcurso normal de la naturaleza, haciéndola transcurrir por unos caminos que son los que Él quiere. Su poder, por ejemplo, cuando Jesús cambia o calma la tempestad, sucede una cosa que suele ocurrir, es decir, que una tempestad se calme. Nunca las tempestades son permanentes. Y la intervención, el milagro es que se calme la tempestad en el momento que Jesús interviene. Yo, para que meditemos en él, vamos a recurrir a un texto del libro de los Hechos, que es un poco extenso porque es el capítulo 27, que narra el naufragio que sufre Pablo cuando es trasladado hacia Roma. No lo vamos a leer completo, pero vamos a ir leyendo algunos pasajes para que veamos la secuencia normal que en la mayoría de las circunstancias nos van a llevar a necesitar un milagro, y cómo Dios interviene en este caso, y puede servirnos de modelo porque así interviene Dios muchas veces en nuestras propias vidas. Pablo es embarcado para ser llevado a Roma. Es un episodio más de la vida de Pablo. Le toca vivir eso y así va a transcurrir dentro de lo que podríamos llamar la normalidad. No es que fuera normal que fuera prisionero, pero en este caso está incluido ya en un proceso que tiene su inicio, tiene su desarrollo y llegará a su final. Estaba previsto que llegara a Roma y de hecho así fue. Hay que tener en cuenta las circunstancias, que era ya final del verano, y para los que saben de navegación, y navegación en el Mediterráneo era ya un momento complicado. Leemos en el capítulo 27 del libro de los Hechos, y dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Y es interesante, siempre hay quien toma decisiones, las tomamos nosotros, las toman otros en relación con nosotros, y todo eso tiene implicaciones posteriores que se van manifestando y se van desarrollando a medida que transcurre nuestra normalidad, sea esta más ordinaria o más extraordinaria.
Y dice aquí que entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y dice, nos embarcamos, porque el que relata la historia, que es Lucas, está acompañando a Pablo. Él no está preso, pero está ejerciendo de ayuda, de apoyo al apóstol Pablo en este trance de su vida. Nos embarcamos en una nave adrumentina o adramentina, que por qué se da ese dato es porque era una nave pequeña, de las que costeaban el Mediterráneo transportando pues personas y enseres y mercancías. Una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, y zarpamos, habiendo atravesado, paso al versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia, y allí el centurión halló una nave alejandrina. En este caso es una nave mayor, más grande, que hacían travesías ya más en mar adentro y en largos recorridos por el Mediterráneo. Y esta nave zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Y navegamos despacio muchos días, habiendo llegado a duras penas frente a Cnido porque nos lo impedía el viento. En aquella época la navegación dependía de los vientos. Y si los vientos eran contrarios, pues era muy difícil navegar. Navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. Está dando unos detalles de la navegación, del recorrido. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, que es el Yom Kippur, la fiesta de la expiación en octubre, Pablo los amonestaba. Es decir, estaba dando una opinión que era bastante cabal, pero era una opinión frente a la de otros. Y dice que les decía, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave. ¿Por qué? Porque ellos tenían intereses involucrados. Uno quería llegar para soltar la carga de prisioneros, el otro quería llegar para cumplir su trayectoria y su negocio. Y creía más al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Al fin y al cabo, el capitán de la nave también era un experto. Y Pablo sabía de viajar, pero no era un técnico. Como el puerto era incómodo para invernar, entendían que había que quedarse, pero que el sitio no era el idóneo, y pensaron en buscar otro sitio. La mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La idea no era descabellada, pero era arriesgada. Y evidentemente están siguiendo criterios normales de técnicos, de la mayoría, etc. O sea que no hay nada extraño en cómo suceden las cosas, solamente que quizás Pablo tenía un conocimiento superior que le brindaba el Espíritu Santo. Pero así suele ser nuestra vida, va transcurriendo pues según circunstancias que se presentan, y nos hace caminar por aquí, caminar por allá, intervienen personas, hay decisiones, hay criterios, hay aportes de todos los tipos, vamos viviendo normalmente. Y llega un momento cuando hay percepciones que nos engañan. No estoy hablando de situaciones, digamos, maliciosas, sino circunstancias que nos hacen creer que las cosas van a ir por un lado y después resulta que van por otro, como en este momento que estamos viviendo. A todos nos ha sorprendido, al mundo entero nos ha sorprendido algo inaudito, algo que nadie esperaba. Cuando comenzó la pandemia en China,
pues todo el mundo pensaba, los países del mundo entero pensaban, bueno, esto se va a limitar ahí a China, que es muy grande, y rápidamente ellos lo van a controlar, y aquí no va a llegar, y sucedió que poco a poco, y dado el mundo en el que estamos, donde todo el mundo se mueve, llegó a nuestras puertas, y hoy estamos donde estamos, percepciones engañosas. Ellos dicen que como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. En otra versión dice que ya tenían lo que ellos querían. Y a veces hay vientos que vienen a favor y nos animan, y si no consultamos con el Señor nos metemos en problemas bastante gordos. Después necesitamos el milagro, como en esta ocasión. Dice que entonces levaron anclas y fueron costeando Creta, la isla de Creta. Y nuestra vida siempre está determinada por el parecer de alguien, el nuestro o de otras personas que nos influencian o de nuestro alrededor. En fin, siempre hay influencias ajenas que nos llevan para acá o que nos llevan para allá. Y no siempre contamos con los imprevistos que pueden surgir en la vida. No los esperamos, no los prevemos. Vivimos alegremente, pensamos en el futuro, ciertamente, pero sobre todo creemos tener los vientos a nuestro favor. Pero mira lo que dice el relato, sigue diciendo que no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. De repente. Y ahí están los de repente, que vienen a nuestra vida. Una enfermedad, un diagnóstico, una plaga como esta, nos echan del trabajo, ocurre una desgracia, un incendio, muchas cosas que pueden venir. Y siempre nos coge desprevenidos. Sabemos que pueden llegar, pero no esperamos que lleguen. ¿Verdad? Dice que entonces que la nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, que es lo que muchas veces acabamos haciendo, nos dejamos llevar porque no tenemos opción, porque no sabemos qué hacer, porque estamos, como se dice, ¿verdad?, a la deriva. ¿Estás tú a la deriva hoy? ¿Te has visto alguna vez a la deriva? Seguramente que sí te habrás visto en algún momento cuando tú no sabes por dónde tirar, al norte, al sur, al este, al oeste. Es ahí cuando nos hace falta el milagro, o los milagros. En este caso, el relato sigue y vemos como aquellos hombres, soldados, marineros, expertos. Hoy, ¿cómo se recurre a los expertos? Los expertos han dicho, los expertos, hacemos lo que los expertos dicen. Y lo que están haciendo los expertos es intentar paliar las consecuencias, pero sin resolver nada. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, continúa el relato, con dificultad podemos recoger el esquife, es decir, el bote, el barquito pequeño, para llegar a tierra, porque en aquellas zonas hay puertos que barcos grandes no pueden entrar, entonces tienes que llegar a tierra con un barquito pequeño, una barca, un esquife que se llama. Una vez subido a bordo, para no perderlo porque era importante, usaron de refuerzos con cuerdas, amarraron la nave para que no se desbaratara con las olas, y por temor de dar en la Sirte, que son unos arrecifes, que hay una zona donde si pega el barco se destroza y te hundes, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerte o por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Toda aquella mercancía tuvieron que tirarla. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, es decir, todo aquello que era necesario para navegar. Y llegaron a una conclusión fatal.
dice que al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían perdido toda esperanza de salvarse. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cuál es nuestro ánimo? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué pensamos que va a suceder con nosotros? No hay indicios de salida, el tiempo apremia, la tempestad acosa, se pierde toda esperanza y la fatalidad está por llegar. Pero ahí viene entonces la actuación del hombre de Dios. Pablo está en el barco y Pablo tiene una relación cercana con Dios y sabe que Dios tiene un propósito. Y que él comienza amonestándoles un poco por los errores cometidos, pero a la misma vez que no solamente se queda en un reproche, sino que aporta soluciones. Y dice el texto que Pablo hablando, dice, habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, os animo a tener buen ánimo. Es decir, una palabra positiva. Porque debes de saber una cosa, en medio de la más terrible prueba, siempre Dios tiene una palabra positiva para ti. Dios siempre te va a aportar palabras de ánimo. El plan de Dios no es hundirte, el plan de Dios no es machacarte, el plan de Dios no es reprocharte todas las cosas erróneas, todas las tonterías que has hecho, todos tus errores. El plan de Dios es curar, es sanar en el más profundo del sentido de la palabra. Ahora por ahí proliferan sermones y palabras de juicio y echándose piedras sobre su propio tejado, porque atacando al pueblo de Dios, del pecado en la iglesia, no sé cuántas cosas. He oído algunos y de verdad que me ponen los vellos de punta. Y si Dios, es posible que hayas cometido errores, pero Dios tiende su mano para que la agarres. No mueve su mano para hundirte, porque no olvides una cosa, eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios o hija de Dios. Y Dios lo que quiere es rescatarte, Dios lo que quiere es levantarte. En cualquier situación en la que puedas estar, sepas que la mano de Dios está tendida para ayudarte. Así que Pablo les dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esa era la gran realidad de Pablo. Él sabía quién era, sabía lo que hacía y sabía quién era Dios para con él. Y me ha dicho, es importante tener comunión con Dios. Y que Dios te hable, pero que te hable de verdad. No que tú digas que Dios te ha dicho, sino que Dios te diga. Y tú no necesitas decirle a todo el mundo que Dios te ha dicho tal o cual cosa. Pablo aquí sí lo dice porque en esa situación correspondía. Y Dios dice que me ha dicho, y esa es la clave del asunto, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Porque siempre hay un propósito en la intervención de Dios. Los milagros no ocurren porque sí, porque Dios tiene que hacer muestras de su poder y que, bueno, mira, que vea todo el mundo que soy muy poderoso y muy bueno. Dios cuando obra porque obra por algo y obra para algo. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todo depende de la gracia divina, no de nuestro designio personal, lo que nosotros decimos que tiene que ser o lo que nosotros deseamos que sea. Es el plan de Dios. Que la fe no se basa en nuestra imaginación o nuestros deseos, sino en la revelación de Dios, en la palabra que Dios nos dirige. Y dice aquí que con todo es necesario que demos en alguna isla. El procedimiento será un procedimiento natural. Dios va a intervenir y Dios va a obrar, pero va a obrar en la naturaleza.
en la situación de las cosas. Y dice que es necesario que demos en alguna isla. ¿Cómo se llevó a efecto el milagro? El relato sigue, pero ya no vamos a leer más porque es largo, pero sí vamos a señalar las cosas que ocurren, porque muchos de esos datos son interesantes y son equivalentes para nosotros. Una cosa es que pasó tiempo, pasaron días, porque Dios no lo hizo en el momento inmediato. Claro, pues porque Dios tiene sus planes siempre. Pasaron días, pasó tiempo, fueron días de angustia, días de zozobra, de inseguridad. Y solo la confianza en Dios los tuvo de pie. Una confianza alentada y alimentada por el mismo Pablo. Tiempo, pero hizo falta también la pericia de los marineros. Cuenta el relato que los marineros quisieron escaparse y Pablo le dijo al centurión: no lo permita, porque si se van los marineros no podemos salvarnos. ¿Por qué? Porque los marineros son los que sabían de mar, son los que sabían llevar aquella nave a donde tuviera que ir, los que podían hacer que los recursos, los pocos recursos que tenían, se pusieran en funcionamiento a favor de la salvación de todos los tripulantes. O sea, el milagro Dios lo hizo, pero Dios quiso que los hombres que estaban allí participaran en el milagro. Y muchos de los milagros que Dios hace con nosotros los hace haciendo también que nosotros colaboremos con Él. Hicieron falta las fuerzas humanas, físicas, mentales, emocionales, y por eso Pablo le dice: tenéis que comer, porque la situación les impedía comer. Tenéis que comer porque vuestras fuerzas son necesarias. Y nosotros también tenemos que contribuir cuidándonos de nosotros mismos, no dejándonos hundir en la depresión, no desanimándonos, no volviéndonos negativos, no dejando incluso de comer y de hacer las cosas que hay que hacer, porque hay quienes se abandonan. Y Dios no quiere que te abandones. Tú no vas a salir por tus fuerzas, vas a salir con la ayuda de Dios, pero Dios quiere utilizar tus fuerzas y tus capacidades. También hizo falta buen juicio y consenso, que se pusieran de acuerdo, porque los proyectos se llevan a cabo, cuando hay personas, se llevan a cabo con la contribución de todos. La Iglesia es un proyecto comunitario, necesita de nuestro concurso, necesita de nuestro apoyo, necesita que nos pongamos de acuerdo. La palabra de Dios es amplia para hablarnos de estas cosas. Se hicieron decisiones. Hay un texto que dice, el verso 40, cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa, porque habían visto ya tierra al frente. Y tienen que tomar decisiones, y tienen que ser decisiones sabias, y tienen que ser decisiones, ¿verdad?, certeras, para permitir, ¿verdad?, que Dios se sirva de todo lo que hay a nuestro alrededor. Dios puede hacer muchas cosas y le puede hacer como Él quiere, pero no olvides nunca esto, que Dios tiene siempre un propósito, que Dios quiere ciertas cosas. Y es cierto que en ocasiones hay que aceptar ciertas pérdidas. Hubo que superar momentos adversos porque los soldados querían matar a los prisioneros y Pablo tuvo que convencer al centurión de que no lo hiciera. Tuvieron que mojarse porque ya llega el momento que la nave embarranca, la solución está al frente, pero ahora hay que nadar. Y dice que había personas que no sabían nadar. Pues le dieron la solución: mira, todas esas tablas, esas maderas, esas cosas que flotan, agárrate a ellas, pero ve hasta la orilla. Y dice el texto que así aconteció, que todos se salvaron y salieron a tierra. Preguntas que podemos hacernos. ¿Por qué Dios no impidió que la barca o que el barco zarpara? O sea, ¿por qué no impide Dios que nos metamos en líos? Bueno, pues porque los líos nos enseñan. Aquellas situaciones en las que nos metemos por torpeza, por falta de conocimiento, por osadía, yo qué sé,
la vida es muy compleja, muy diversa, pues de todas ellas se aprende. Dios puede impedir muchas cosas, pero si Dios interviene en todo, entonces somos unos muñecos, somos unas marionetas, no tendríamos madurez nunca, como le pasa a nuestros hijos. Si no permitimos que se enfrenten a problemas, cuando lleguen a la edad adulta no saben cómo actuar, son unos inmaduros. No podemos preservar a nuestros hijos de que no pasen por problemas. Eso de la teoría ahora, que no tengan traumas de ningún tipo, es imposible. Si queremos que sean adultos, cuando lleguen a la edad adulta, tienen que aprender a enfrentarse a los problemas ahora. Y lo mismo pasa con los cristianos. A veces se les predica un evangelio: cuando te conviertas a Cristo ya no vas a tener problemas de ningún tipo. Dios va a hacer milagros todos los días contigo. Es verdad, pero no los tipos de milagros que a veces queremos. Son milagros de vagos, milagros de personas que no quieren hacer nada y que quieren que Dios se lo haga todo. Es imposible, porque entonces nunca vas a madurar como cristiano. Entonces, ¿por qué no impidió que zarparan? Dios sabe por qué. Esta experiencia era necesaria para Pablo y para muchos más. ¿Por qué no obró deteniendo la tempestad, como la detuvo Jesús? Porque a veces también queremos que los milagros se copien, sean como de fotocopia. Pero los milagros de Dios son siempre originales, no te quepa duda. Entonces, ¿por qué no paró Dios la tempestad? Dios sabe. ¿Por qué no preservó el barco? ¿Por qué el barco se perdió? Dios también lo sabe. ¿Por qué no se sirvió del naufragio para, mira, pues, ya que han naufragado, haz que Pablo quede libre? Pero entonces el propósito de Dios de que fuera a dar testimonio al mismo César no se hubiera cumplido. Caben infinitas preguntas, siempre. Y preguntas que tampoco siempre obtienen respuesta. Y ahora estoy hablando de nuestras situaciones, de nuestros casos, de nuestros problemas personales. Siempre está la pregunta: ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? El otro día, hablando con un pastor que había vivido también una situación difícil, complicada, dolorosa, luctuosa, y me decía: uno se pregunta siempre por qué, uno se pregunta por qué, y somos humanos y siempre nos preguntamos por qué, pero la respuesta, la clave para la respuesta es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo lo que te está pasando? Y entonces tendrás respuesta, quizá no la que esperabas recibir, pero Dios siempre responde. Para concluir, cada milagro es exclusivo, único. Unos son parecidos a otros, puede ser, pero distintos. Si lees los evangelios, Dios sanó a distintos tipos de ciegos. Unos los sanó de una manera y otros de otra. Distintos tipos de cojos, y a unos los sanó de una manera y otros de otra. ¿Cómo obra Dios? Como Él quiere. Tu milagro es único. Dios no copia. Nosotros tendemos a copiar. Si allí fue de esta manera, yo voy a copiar lo mismo. Todavía hay gente por ahí cogiendo pañuelitos de algún predicador, ¿verdad? Es que como lo hicieron en Éfeso, eso no da resultado. Busca un milagro original de Dios, no copiado. Unos milagros, como hemos dicho antes, significan una acción creadora de Dios, y otros una intervención divina en el transcurso de los acontecimientos. Los primeros son complejos, son difíciles, pero existen. Los segundos son los milagros cotidianos, y muchos de ellos ni siquiera sabemos que Dios ha hecho un milagro. Pero los milagros siempre tienen un propósito de parte de Dios. Dios no es un milagrero, no es una tómbola de milagros, no vende milagros a precio de saldo, y nosotros nos forzamos a Dios a hacer milagros. Dios obra los milagros porque Él quiere obrar los milagros.
Tampoco necesita Dios hacer milagros o hacer un milagro para demostrar que existe y que es todopoderoso. Dios no tiene por qué hacer un milagro para decir, aquí estoy yo soy Dios. No, Dios hace milagros siempre con un propósito y no para demostrar que Él es Dios. En el caso de Jesús fue distinto porque a aquel pueblo de Israel que había recibido la ley, que era llamado el pueblo de Dios, tenía que reconocer a su Mesías. Por eso aquellos milagros se le llamaban señales. Y el Evangelio de Juan habla de 7 señales que llevan a la conclusión, junto con los testimonios de multitud de gente y de intervinientes, a la convicción de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que todo el que creyera en Él sería salvo, como bien dice al final de su Evangelio. La necesidad y la consecución del milagro suele seguir una secuencia, tiene un orden de acontecimientos, lo que viene antes, lo que está en el desarrollo, lo que viene después, la conclusión, ¿verdad? Hay crisis, hay preocupación, se toman decisiones, unas buenas, otras malas, hay imprevistos, viene la palabra de Dios, la revelación de Dios, la convicción del Espíritu Santo, tiene que intervenir la fe, hay que actuar en el sentido correcto, hay que asumir compromisos y entonces viene el milagro. Muchos de estos milagros, ya lo he dicho, pasan desapercibidos. No nos damos ni cuenta que Dios ha obrado un milagro, pero ha sido Él. Y nosotros tenemos que saber reconocer cuando Dios hace sus cosas. Dice, quiero mencionar 2 textos, uno en Job 23:14, que dice que Él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí, y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito. O sea, que lo que Dios ha decidido, Dios lo va a hacer, pero con un fin, con un propósito, nunca porque sí o para que tú te sientas mejor, sino será para que tú hagas lo mejor, para que tú vivas lo mejor, para que tú experimentes lo mejor, la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y en Romanos 8:28, ese texto al que recurrimos tantas veces, que dice Pablo, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Nunca lo olvides. Dios puede hacer milagros en tu vida, pero hará milagros con un propósito, el suyo, y no el tuyo. Podemos pedir, pero dice la palabra del Señor que debemos pedir conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, es decir, conforme a su propósito, Él hará. Él escuchará tu oración y obrará. El cómo obre ya es cosa suya. Y nosotros esperamos muchas veces que obre de una manera, pero Dios obra de otra. Así que no te frustres esperando un milagro a la manera religiosa, a la manera milagrera. Alcanza la victoria mediante el milagro a la manera de Dios. Y sentirás paz y saldrás adelante de toda la situación. Pero Pablo llegó un momento cuando cayó preso y su vida concluyó, y él le escribe a Timoteo, ¿verdad? He peleado la batalla, he guardado la fe, etcétera, etcétera, y él ya sabe que ahora ya le toca pasar al otro lado, y aún ahí Dios está con él. ¿Cuál es el milagro? La fortaleza, el apoyo, el respaldo que Dios te da para pasar unas situaciones que humanamente son complejas, son difíciles, y nadie quiere vivir. Así que confiemos en el Señor y vamos a orar para que Dios obre en nuestras propias vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos anima a buscar de ti para que tú obres milagros en nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos diga
el camino a seguir, cómo buscar de ti, cómo recibir revelación de tu parte para que sepamos cómo actuar en medio de las circunstancias adversas que podemos estar viviendo. De manera muy especial te pedimos por este tiempo de confinamiento, tiempo en el que muchos de tus hijos pasan dificultades, algunos están en hospitales, otros han sufrido la pérdida de familiares, de seres queridos. Señor, sea tú quien asista a todos y a cada uno de tus hijos en estas circunstancias tan negativas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Provee tú de lo necesario, de los recursos. Danos tú la fe, la convicción, la visión de lo que tenemos que hacer, del propósito que tú tienes con nosotros en cada momento. Que las preguntas que nos hacemos encuentren respuestas en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llores por las veces que lo intentaste y trates de borrar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto es verdad. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. De esperanza cuando no puedas seguir, y aunque tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela alborgar, pero el Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. De esperanza cuando no puedas seguir, y aunque tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. De esperanza cuando no puedas seguir, y aunque tu mundo esté hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. Muy bien, hermanos, es el momento de despedirnos, de orar por los enfermos y de despedirnos hasta el próximo culto. Llevamos ya 6 semanas actuando en esta manera. No sabemos cuánto todavía nos queda antes de podernos reunir en nuestro lugar de culto, pero tenemos que cobrar ánimo, seguir adelante, continuar orando, leyendo la palabra, participando de estas reuniones. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, despídenos tú ahora en paz, que el tiempo que todavía nos queda de confinamiento, Señor, nos acerquemos más a ti, seamos productivos para tu obra, Señor. Sea un tiempo de comunión especial, de experiencia especial contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea esta una semana bendecida. Ayúdanos en todo, los que están trabajando, los que acuden a los hospitales para
dar su servicio, los agentes de la policía, de las fuerzas del orden, del ejército, enfermeros, limpiadoras y cualquiera que trabaja para mantener esta sociedad viva y activa, te pedimos que los apoyes en el nombre de Jesús. Y nuestros ancianos de manera muy especial, presérvalos, dale fuerza, dale lo que necesitan en este tiempo de confinamiento, fortalece sus cuerpos, sus mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos y cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.